Ayer San es el único, o al menos mayor responsable, sin lugar a dudas, del milagroso empate. No conforme con eso, lo dejan 70 minutos en cancha con el equipo con 10 hombres. Pero no es que Gervasio Núñez estaba jugando un gran partido. Tengo la sensación, y ya es más que una sensación, de que en todo caso hay otros intereses más importantes, o no sería prioritario el fútbol, o el ascenso en este caso. Un equipo precario, la marginalidad futbolística extrema, ¿no? Precario, marginal, como para agregar calificativos a lo que es este equipo, a lo que es este plantel. Por supuesto que hay honrosas excepciones dentro del contexto de mediocridad en el que hablamos, pero bueno, solamente para salvarlos y para ser justos, pero son contados con los dedos y no alcanzan. Y a lo sumo estamos diciendo jugadores rescatables. Caso San, que lo vengo diciendo, por ahí algunos lo cuestionan a San, yo vengo sosteniendo que es un buen arquero, un arquero con cierta jerarquía, que va más allá de la mediocridad que es San Martín, es decir, sin ser conformista, de verdad me parece un arquero, no sé si es un gran arquero, pero que es un arquero a la altura de San Martín, por lo menos lo es. Y si lo comparamos con el resto de los jugadores, bueno, mucho más. Ayer San es el único, o al menos mayor responsable, sin lugar a dudas, del milagroso empate. Ayer San fue una figura descollante, sacó todo ayer. Por ahí algunos, con razón, en la mayoría de los casos, por ahí nos planteaban que éramos demasiado benevolentes con las calificaciones, y es cierto que no condice con lo duro que somos en cuanto a lo verbal, ¿no? Por eso digo que el periodismo escrito no es lo mío, pero con San yo creo no haber sido benevolente. Hoy le pusimos un 8 y estamos corrigiendo automáticamente la nota, creo que nos quedamos cortos, creo que merece un 9, y si no ponemos 10 es porque, bueno, el 10 sería, qué sé yo, en un partido trascendental, sería como algo, pero un 9 por lo menos se merece, o sea, por lo que hizo ayer, y el promedio de San yo sostengo que es un 6 o un 7 mínimo cada partido. Sí, como todos los arqueros, la gran mayoría puede tener un partido donde se le puede cuestionar alguna jugada en particular, qué sé yo, pero digo, en general es un arquero a la altura, ¿no? En general. Recuerdo 2 errores de San en todo el campeonato. Uno, cuando recién volvía, después de semejante lesión, que fue contra el CADU, creo que allá, bueno, cuando San Martín era parte de lo que en definitiva vuelve a ser hoy, que es lo que fue la mayor parte del campeonato. Era un equipo impresentable, horrible, y perdía con cualquiera. Bueno, de hecho, no ha dejado de pasar en mayor o menor medida. Y cuando pierde con el gol sobre la hora que le hace el CADU, bueno, ahí se le puede reprochar o se puede discutir por ahí una mala salida de San. Discutible también, no estoy 100% seguro o de acuerdo, pero sí es discutible el gol de tiro libre que le hace Chicago por cómo armó la barrera, si cubrió o no cubrió el palo, pero todos los arqueros, hasta los arqueros más importantes del fútbol argentino pueden tener algún cuestionamiento en algún partido. Son excepciones. Después San en general cumplió y en muchos partidos estuvo a la altura o fue determinante. Y lo de ayer fue descollante. Fue el artífice del milagroso empate conseguido en San Juan. Yo decía que calificar de imprudente, irresponsable, está bien como un calificativo periodístico en cuanto a lo que marcan los manuales de periodismo, de ser correctos, formales, hablar bien, decir que un jugador es irresponsable o que la irresponsabilidad es el denominador común, puede sonar agradable en cuanto al lenguaje, pero yo creo que nos estaríamos quedando cortos y no estaríamos reflejando 100% la realidad o poniéndole el nombre que cada cosa tiene en San Martín. San Martín te obliga a la grosería. San Martín, al ser tan ordinario, te obliga a ser grosero, porque calificar de irresponsable es muy poco, digo. Irresponsable puede ser una vez, quizás 2 veces. Cuando ya hablamos de 3, 4 veces, ahí ya da lugar a pensar cualquier cosa. Algunos podrán pensar con razón que estos jugadores van para atrás. Todos vamos a coincidir en que es un plantel mediocre, que hay falta de profesionalismo, que no les da el cuero, que no están a la altura ni remotamente de esta camiseta. Y claro, las limitaciones te pueden llevar a un montón de errores injustificables incluso. Las limitaciones te pueden llevar a justamente que cualquier análisis pase por ahí, o sea, es imposible dejar de lado las limitaciones, pero me parece que hay cuestiones que exceden las limitaciones, que son de raíz, que están a la vista. La falta de compromiso, la falta de aptitud con P, y la falta de un cierto equilibrio emocional, que eso en San Martín hay que denominarlo los imbéciles de turno, ¿no? Que están en todos lados, en el submundo marginal que es San Martín. Eso es San Martín. A lo que es submundo, que venimos diciendo, le vamos a agregar la palabra marginal. San Martín es un submundo marginal. Bueno, eso lo han convertido a San Martín, en un club marginal, pero la marginalidad entendida no desde la escasez de recursos económicos, en este caso desde la escasez de recursos humanos, desde la carencia total de idoneidad,
desde la soberbia, la ignorancia, la falta de compromiso, la falta de un baño de realidad para saber que no se está a la altura de las circunstancias, de los acontecimientos, de lo que demanda un club como San Martín, o lo que debería ser, o lo que debería aspirar un club como San Martín. Entonces, esa marginalidad está presente en todos los ámbitos. En lo institucional y, por supuesto, lo futbolístico en este caso, lamentablemente, no es la excepción. Algunos más, otros menos responsables, pero dentro de un combo de responsabilidades. Que decir irresponsables quedaríamos cortos. No estaríamos reflejando la realidad con la suficiente contundencia, con la exactitud necesaria que amerita, ¿no? Describir lo que es San Martín hoy. Entonces, más que irresponsables, yo diría los imbéciles de turno, ¿no? ¿Les parece dura la palabra imbéciles? Bueno. ¿Quieren decir incapaces de turno? ¿Ineptos de turnos? Bueno. Se suma Buca, lamentablemente. Otro de los jugadores que le han subido mucho el precio. Yo les dije en un momento, Buca por momentos fue rescatable, un jugador que hasta aquí no le cuestionábamos la entrega, que se había transformado en un jugador más, un jugador irregular y un jugador de medio pelo, que en San Martín es sobredimensionado justamente por la precariedad, por lo marginal, lo precario que es San Martín, o sea, lo mediocre, que significa con la falta de exigencia que hoy se analiza todo en San Martín, o que hoy ya hace un tiempo, hace demasiado tiempo, digo yo, se concibe todo en San Martín con un nivel de permisividad alarmante, donde se sobrevalora, se sobreestima a jugadores que en cualquier club, o en muchos clubes, incluso en clubes más chicos que San Martín, mucho más chicos, no tengo dudas, serían jugadores más del montón, o jugadores de medio pelo, y que en un club como San Martín jamás podrían ser sobrevaluados, ¿no? Para no ser reiterativo en cuanto a lo conceptual, a las palabras. Y Buca, claramente, es un jugador de la media, o sea, no está entre los peores. Tiene algunas condiciones, pero hasta aquí básicas, que no dan para plantear a Buca como el gran jugador. Y ayer, lamentablemente, Buca demuestra que es parte de la mediocridad de este plantel y algo injustificable, a lo inadmisible, a la incapacidad, al antiprofesionalismo, a la imbecilidad de Menitelo se le suma la de Buca, como así también la de Orellana en su momento. Digo, pasa que Orellana, bueno, no se lo exime, pero yo particularmente soy menos duro porque es un jugador que hace mucho tiempo está jugando en San Martín, no se hace expulsar todo el tiempo, si bien es cierto tiene demasiada vehemencia y lo planteamos en su momento y lo tiene que corregir, no es un jugador con falta de compromiso. Yo, si hay algo que no le podemos achacar a Orellana es la falta de compromiso, es uno de los pocos jugadores que forman parte del patrimonio del club, que la viene remando hace rato, que es de lo mejorcito que tiene San Martín. Bueno, cayó también en este nivel de mediocridad, porque también es cierto que es contagioso esto, ¿no? Que ya dijimos que es un síndrome agudo, que es un mal endémico, esto de la mediocridad en San Martín. A lo que quizás, si somos ciertamente tolerantes, podemos decir que Buca cayó en ese nivel, pero en ese nivel de mediocridad, digo, cayó en esa afección generalizada, ¿no? Que afecta, valga la redundancia, al mundo San Martín y en este caso puntual en lo futbolístico, pero yo creo que sería bajarle el precio, porque después de lo que ha pasado con Orellana, Orellana en el medio, las 2 expulsiones consecutivas prácticamente de Menitelo, no hay forma de justificar a ningún jugador en una nueva expulsión como la de ayer. Una grosería más. Un jugador que tenía amarilla y que va a una pelota innecesariamente porque ni siquiera era una jugada de riesgo, como sí fue la intervención de San, que tuvo que intervenir en una jugada polémica que, a fuerza de ser sincero, por eso digo, ayer no tenemos nada que decir del arbitraje, porque Buca está bien expulsado y porque a San se le perdonó la vida. No era tiro libre ni penal porque supuestamente se otorga la ley de ventaja, si no me equivoco, o esa sería la explicación. No es penal porque no es adentro del área, la medialuna no forma parte del área, tengo entendido reglamentariamente, pero además no es tiro libre porque aplica la ley de ventaja. Ahora, sí era roja porque no es último hombre, es último recurso. Lo de San, entonces, así como no somos fanáticos estúpidos, no somos fundamentalistas y hacemos periodismo, estamos para decir la verdad. San debió haberse sido expulsado ayer. Bueno, no lo expulsaron a San y sí lo expulsaron a Buca. Pero de todas maneras, si San se iba expulsado, era de alguna manera entendible, no justificable, porque San en todo caso está remendando un error de los impresentables
compañeros que no marcan a nadie, que dan todo tipo de ventaja. Y en todo caso, lo que hace San es aplicar un último recurso para evitar una situación manifiesta de gol. Entonces, ese tipo de expulsiones se pueden entender. No es el caso de Buca, que es re incidente a lo que hicieron Menitelo y Orellana. No debe haber club en esta categoría, ni siquiera en esta mediocre zona y este mediocre campeonato de los más horribles de la última década de la Primera Nacional, que hayan tenido 4 expulsados en 5 partidos y los 4 en el primer tiempo. No existe. Y no estamos hablando de ninguna persecución arbitral, aunque sí hemos planteado que no se mide con la misma vara, caso del partido con Agropecuario, que debieron expulsarle uno a ellos en el segundo tiempo, caso con Brown de Madryn, que fue escandaloso el gol que se le cobra a Brown de Madryn. Sí, los horrores arbitrales, entre comillas, suponiendo que son horrores, contra San Martín están presentes y lo hemos marcado. En todo caso, hemos sido claros, hemos dicho, los ponemos en segundo plano por lo horrible que es San Martín. En todo caso, están para rematar a San Martín. Pero ninguna de las expulsiones han sido deliberadas, han sido discutibles. Son indiscutibles, todas. Y la de ayer no es la excepción. De manera que lo de Buca es la incapacidad de turno, ¿sí? Es el incapaz de turno, una calificación actitudinal. A algunos les gustará más, a algunos les gustará menos, yo lo lamento, digo, es el imbécil de turno, ayer. No hay justificativo. La mediocridad que es San Martín, lo horrible que es San Martín, la falta de respeto a esta camiseta, lo insoportable que se ha hecho para todo el mundo, para todo el hincha, incluso hasta para el más aguantador, para el menos exigente, para el más mediocre, para el que aplaude todo. Algunos se indignan, otros se callan, pero nadie aguanta más esto. Algunos se la bancan porque piensan que eso es el hincha de San Martín y otros no se la bancan más, pero nadie ya se atreve a defender lo indefendible. Absolutamente nadie, salvo la dirigencia, ¿no? Claro, que viven en Narnia, ¿no? Los cumpas, que están en cualquiera, que están en otro. O que priorizan otros intereses que los futbolísticos, no lo sé. Ya a esta altura tengo mis serias dudas si no se trata de eso. Cada vez me acerco más a ese pensamiento, no me están dejando otra opción. Y trato de frenarme, de poner la cabeza en frío, de ser contemplativo, entre comillas, de no tener que pensar siempre mal, que es a lo que irremediablemente te obliga San Martín, a lo que te lleva San Martín, a pensar siempre lo peor. Que hay incapacidad en lo futbolístico, no tengo dudas. La pregunta es si es solo eso, si se trata solo de incapacidad. Pero, qué sé yo, ya nadie, salvo los mismos protagonistas, pone en duda o se atreve a poner en duda o se atreven a no cuestionar. Algunos lo harán de manera más light, otros, qué sé yo, siendo más coloquiales, y otros como nosotros y muchos indignados y no soportando más todo esto. Pero este nivel de mediocridad, de incapacidad, como decíamos recién, de precariedad, marginalidad y todos los calificativos que quieran poner que es San Martín, al que ha llegado San Martín, digo, para hablar con propiedad, a este nivel que ha llegado de todo lo que ya venimos diciendo, los ha obligado a propios y extraños, digo, y hago fundamental hincapié en los propios, o sea, al microclima, al ambiente San Martín, desde los periodistas y hasta los periodistas, los partidarios, entre comillas, los no partidarios, los ha obligado a hacer lo que nunca o muy pocas veces fueron. Los ha obligado a ser más duros, los ha obligado a tener que reflejar lo que está pasando futbolísticamente en este equipo, porque si no quedan muy expuestos, digo, se los pone muy en evidencia. Bueno, paradójicamente, la mediocridad del mundo San Martín ha levantado la vara en cuanto al nivel de exigencia, entre comillas, o a la manera de calificar futbolísticamente a este equipo, a la manera de emitir una opinión en lo que tiene que ver con el análisis de un partido. Menos mal, digo, ¿no? Medios que nunca fueron críticos ni en la peor época de San Martín, ¿eh? Y hoy ni siquiera ellos se animan a ser complacientes o a negar, ocultar, moligerar la verdad. Son más light que nosotros, sí, siempre, pero ya no a esos niveles patéticos, y ya en sus editoriales, en sus opiniones, en las redes sociales, en los análisis periodísticos de diferentes medios, ya es evidente y no lo pueden ocultar. Ya tienen que, obviamente, cumplir con lo básico que demanda, por ejemplo, esta profesión, ¿no? Que es no casarse con nadie, que es comprometerse con ser rigurosos en el análisis, con ser dentro de la subjetividad de cada uno lo más objetivo posible en cuanto a lo que demanda y refleja la realidad. Pero bueno, muchos de ellos han empezado a reaccionar recién ahora, ¿no? O hace un ratito. Nosotros, como somos bichos jodidos, obviamente hablamos de esto en menor medida desde antes que empiece el campeonato y en mayor medida
desde las primeras fechas del campeonato. Hemos sido igual de duros siempre, hablando como nos caracteriza, con nuestros defectos y virtudes, lamentablemente equivocándonos poco y nada, más nada que poco. Lamentablemente digo, bueno, me gustaría equivocarme más por el bien de San Martín, hablando siempre, mucho antes que los hechos sucedan, anticipándonos a los hechos, sin tener ninguna bola de cristal, sin hacer futurología. No somos apocalípticos, siempre lo digo, solamente hacemos lo que corresponde. Básicamente hacemos periodismo, hablamos de fútbol cuando se puede y con argumentos que están a la vista, solo que algunos lo quieren ver más y otros menos. Algunos lo pueden ver más temprano y otros más tarde. Tiene que ver con dos cuestiones, digo, o con dos aspectos fundamentales: compromiso y capacidad. En muchos, la mayoría, hay falta de compromiso y falta de capacidad también. Y en otros solamente lo segundo, para no juzgar a todos con la misma vara. Juzgar entre comillas, yo no soy quien para juzgar a nadie, lo planteo metafóricamente, o sea, para decir lo que cada uno piensa y cada uno se hace cargo. Digo, yo me hago cargo de mi verborragia y de mi forma de hacer periodismo y otros tendrán que hacerse cargo de la falta de ética profesional o la falta de capacidad para hacer esto, que es básicamente hacer periodismo, comunicar, en este caso en particular de San Martín. Y los medios partidarios deben estar más comprometidos aún y deben estar más capacitados en cuanto al conocimiento de su club que cualquier otro periodista. Pero a los periodistas en general, en definitiva, bueno, ya es a esta altura unánime la crítica como corresponde básicamente a este equipo. Algunos lo harán con más altura, otros sean más ordinarios como nosotros, que en definitiva lo somos para reflejar el nivel de ordinariez que es San Martín, y la única manera que nosotros consideramos que tenemos que hacerlo y que debemos hacerlo es poniéndonos a la altura de los protagonistas. O sea, decir irresponsable hoy quedaría chiquito. Decir que Menitel o que Buca, que Orellana en su momento son o fueron irresponsables es muy poco. Pero bueno, por lo menos hay quienes nunca criticaron nada, siempre era, digo, ocultar la verdad, hablar de cualquier cosa menos de la realidad, y ahora por lo menos le dicen irresponsables, ¿no? Nosotros, como siempre, claro, vamos mucho más allá. Cuando ellos hablan de irresponsables, imagínense lo que es para nosotros. O sea, si ya la palabra más chiquita que en el mundo de los periodistas y periodistas también, para no ponernos a todos en la misma bolsa, hablan de irresponsable, si ya ese es el piso a la hora de calificar y analizar futbolísticamente a San Martín, imagínense dónde estamos nosotros. Pero hace rato, no ahora. De manera que cualquier calificativo ya a esta altura quedará chico, no será suficiente, seremos reiterativos, mucho más no podemos decir, mucho más no tenemos para decir de lo que ya no hayamos dicho a esta altura. Solamente reafirmar todo lo dicho, no arrepentirnos de nada, e incluso hago la autocrítica y creo que quedé corto muchas veces en mi análisis, y no solamente reafirmar, sino que se confirma, lamentablemente, tristemente, semana a semana, partido a partido, fecha a fecha, con el paso del tiempo, todo lo que hace tanto tiempo venimos diciendo. Sin pelos en la lengua, sin eufemismos, sin decoro, sin diplomacia, sin ser políticamente correcto o correcto en cuanto a lo que los manuales del periodismo mandan. Nosotros estamos para decir lo que es San Martín. Y ojalá San Martín fuera solo irresponsabilidad, aunque obviamente ya es malo, pero ojalá San Martín fuera solo irresponsabilidad, solo incapacidad, ya es grave, por cierto, pero no. San Martín es todo eso, pero más aún. San Martín es una verdadera chotada. San Martín es lamentablemente un cúmulo de bosta cuyo olor es nauseabundo y no se aguanta más. Hablo de lo futbolístico. Gracias a Dios, y miren dónde hemos llegado, tengo que decir gracias a Dios para que no se malinterprete, porque hemos vivido épocas nefastas en este club. Y siempre tenemos que terminar aclarando eso como motivo de consuelo, diciendo, bueno, es un tema futbolístico, nada más. Pero debería ser, en cualquier club, a la altura de San Martín, nada más y nada menos. Pasa que en San Martín hemos pasado tantas cosas que siempre tenemos que andar aclarando que es futbolístico. Y que también es institucional, pero sin, obviamente, tener que remontarnos o remitirnos a las peores épocas. Nada tiene que ver con eso, aunque siempre está latente el miedo. No sé si de volver a lo mismo, creo que es muy difícil y ojalá imposible. Lamentablemente aprendí en todos los ámbitos de la vida a no decir la palabra nunca o nunca más. Para mí el nunca o el nunca más, aunque muchas veces lo piense o tenga la convicción de que no existe, siempre
Es arriesgado. La vida me ha dado demasiados golpes como para decir nunca o nunca más. Ojalá nunca más. Sería imposible de pensarlo. Creo que no debería suceder nunca más, creo. Pero no me atrevo a asegurarlo, a aseverarlo ahora. Sí marcar que eso nada tiene que ver con lo que estamos hablando en el fondo de la cuestión. Porque hay cierta estabilidad institucional, hay democracia en el club, hubo avances sustanciales en cuanto a obras, no hay hechos gravísimos, sí algunos que no son nada gratos, pero no gravísimos en cuanto a lo peor que hemos vivido en el club. Por supuesto que cuando se estuvo en el fondo de todo, hay dos caminos, o ser conformistas, que eso puede rozar la complacencia, que es lo que pasa en San Martín. Bueno, pero por lo menos no estamos así, o no volvimos a estar así, o nos acordemos de tal época, o esto o aquello. Y el otro camino es, a partir de lo que te sucedió, ser mucho más exigente, mucho más crítico, y que todo lo que te pasó te sirva para crecer, y no para pensar en el pasado como motivo de conformismo, ¿sí? O de excusa, que sea usado como excusa eso. Que el pasado horrendo sirva no solo para no repetirlo nunca más, sino para superarte, para crecer, y para que a partir de la exigencia, de la superación, de tener otra mentalidad, no solo evitar que nunca jamás vuelva a suceder lo peor, sino además no conformarse con no caer tan bajo. Lo que quiero decir en definitiva es tristísimo lo de San Martín. Y la verdad que nadie se hace cargo, ¿no? Justamente, hablando de irresponsabilidad, falta de responsabilidad, nadie se hace responsable en este momento. El año pasado dijeron, sí, cuando terminó el campeonato creo que nos excedimos, no le teníamos que dar la llave del club a De Múner. Evidentemente no fue sincera la crítica, porque ahora ni esa crítica hay. Ahora los invade la soberbia. No se atreven a decir, porque no tienen cómo explicar en el plantel que armaron, pero mucho peor aún, no tienen cómo sostener el manager que trajeron y por qué aún siguen el cargo. El manager que tiene San Martín es el fiel reflejo, no solo de la falta de idoneidad, de la falta de compromiso, sino para mí ya lo planteo como duda. Todavía no soy determinante y estoy yendo contra mí mismo porque me estoy frenando. Todavía no soy determinante, pero tengo la sensación, y ya es más que una sensación, de que en todo caso hay otros intereses más importantes, o no sería prioritario el fútbol, o el ascenso en este caso, sino cómo contratan y aún peor sostienen al manager que tiene hoy San Martín, que es el fiel reflejo, el mayor exponente del desastre futbolístico que es San Martín. Fuera de la cancha, dentro de la cancha son los Menitelo, los Buca y todo esto, no digo Buca ayer, lamentablemente, porque después ¿quién será? Digo, todos estos sucesos lamentables, intolerables ya, porque además de que juegan horrible, porque además que son un asco, perdieron con cualquiera a lo largo del campeonato, además que hubo puteríos, que separaron a 5 jugadores, además de todo eso tenemos que aguantar que se hagan expulsar. Ahora se les dio por costumbre hacerse expulsar un jugador por partido, en el primer tiempo de cada partido. Y definitivamente es una falta de respeto, una tocada de culo al hincha. Pero salvo el técnico no hay nadie que lo diga. Es más, Denning y San tuvieron que aclarar que ellos sí querían hablar porque que ellos iban a hacer cargo, pero resulta que no hablaron y que evidentemente se molestaron porque un jugador, en este caso Cicolini, había dicho después del partido con Brown de Madrid que se le había faltado el respeto al escudo, a la camiseta. No hay ninguno que salga a pedir perdón públicamente. Que no va a solucionar nada, que no va a remendar nada, pero sería como un acto necesario, un acto mínimo de demostrar que tienen vergüenza y que al menos ya que ganan tanta guita y que visten esta camiseta, tienen la decencia de salir a pedir disculpas. Y a partir de esa disculpa comprometerse públicamente a que por lo menos el desequilibrio mental, la falta de conducta dentro de la cancha, por lo menos eso no va a volver a suceder. Cuanto menos eso, no pedimos mucho, ¿no? Es más, cada vez pedimos menos y ni siquiera eso mínimo que pedimos se cumple. Entonces les falta el respeto a esta camiseta por cómo juegan, por el nivel futbolístico que tienen. Son un desastre, son una poronga futbolísticamente hablando, y la nueva modalidad es dejar el equipo con 10 en el primer tiempo de cada partido con expulsiones groseras. Pero ni siquiera por eso salen a pedir disculpas. El único que se hace cargo verbalmente, desde la palabra, no desde los hechos, porque no puede, porque no encuentra la forma, porque no es mago, qué sé yo, o porque también claramente perdió el rumbo, o todo esto que acabo de decir, o un poco de todo, ¿no? Es Frontini. Y no lo estoy eximiendo, simplemente estoy siendo justo, estoy describiendo la realidad. El único que básicamente sale a hacerse cargo es el técnico. Desde las palabras, porque desde los hechos no puede hacerse cargo, no tiene cómo, no sabe cómo, perdió el rumbo, no le encuentra la vuelta, es parte de la mediocridad, es parte de las confusiones, no logra hacer nada para cambiar la situación, sigue haciendo mal los cambios, los hace tarde, dentro de lo que hay y lo que se puede. Los cambios de ayer para intentar hablar algo de fútbol, para mí fueron inentendibles. O sea, encima que estás con 10, dejar 70 minutos en cancha a Gervasio Núñez. A ver,
Gervasio Núñez, paréntesis. Habíamos advertido una situación, no sé si grave, pero al menos atendible, que un jugador en un festejo o en un precalentamiento, no lo precisaron, nadie se habló del tema, sea como sea. Me dijeron de buena fuente que fue después de festejar el gol desde el banco, pero como sea, digo, ni siquiera jugando, ni siquiera dentro de la cancha, el jugador se había descompensado. A Dios gracias, no pasó nada. Bueno, solo en San Martín, un jugador que no fue titular nunca, y uno se preguntaba en ocasiones anteriores, che, tan mal puede estar este hombre que además era buen jugador de fútbol, por más que esté en retiro, digo, por lo menos para que se gane un mes de sueldo, no lo pueden poner. Bueno, no lo pusieron nunca titular, lo ponen justo después del partido que se descompensó sin jugar, y lo ponen de titular. No conforme con eso, lo dejan 70 minutos en cancha con el equipo con 10 hombres. Pero no es que Gervasio Núñez estaba jugando un gran partido, que era el eje del equipo, estaba pintado en la cancha. Entonces San Martín estaba jugando con 9, jugó 70 minutos con 9. Con 9 por ser digo, generoso. Hay otros que también están pintados, pero digo, físicamente tenía un jugador menos. Físicamente, futbolísticamente, todo. A los 70 minutos, más o menos, si no me equivoco, minutos más, minutos menos, lo sacó a Gervasio Núñez. Verón entra faltando 5 minutos. Encima, primera pelota que agarra Verón, en velocidad, genera una falta. Mirá con qué poquito te puede ayudar Verón, ¿no? Con la entrega, el compromiso, idoneidad futbolística, que para mí la tiene. Un jugador que el técnico, después de hacer 2 goles en un partido clave, lo bancó un solo partido más titular y nunca más. Imagínense que Mateo Acosta tuvo 5 partidos, después no apareció más, ¿no? Digo, 5 partidos tuvo titular. Verón, que hizo 2 goles, tuvo un partido. Jamás, nunca más. Se tuvo que lesionar, listo, ahora apareció, lo pone 5 minutos. El chico Vera entra tarde cuando vos necesitabas, pero por una cuestión básica, por una cuestión de sentido común, fortalecer el equipo de lo físico, entrar jugadores frescos, porque además que son un desastre y no juegan a nada, solamente con respuesta actitudinal, que es lo único que se puede rescatar en algunos jugadores ayer para sostener el empate, o sea, todo metido en atrás, ¿no? Tirar la pelota a cualquier lado y aguantar, sin saber defender ni siquiera, porque eso discutíamos con Roque fuera del micrófono. Yo no sé si el rendimiento de San Martín fue tan sólido defensivamente hablando, me parece que no, porque más allá de la inferioridad numérica, que obviamente no podemos dejar de lado, cuando cuando el arquero ataja 10 pelotas, de las cuales 10 son, no sé, 4 o 5 importantísimas, y cuando los rivales, o cuando el rival se cansa de errar goles, ayer San Martín en San Juan, sin temor a ser exagerado, dilapidó claras, no insinuaciones, claras, entre 10 y 12 situaciones de gol, mínimo. Ya había contado 11 contra 11 yo de ellos, imagínate. Entre una docena de situaciones de gol tuvieron, de las cuales San tapó 4 o 5 impresionantes. Ya me voy a apoyar en Roque para ser más exacto, pero básicamente eso. No sé qué rendimiento defensivo sólido puede haber. O sea, era aguantar a como de lugar, que San y la suerte te salven, o que el rival en este caso sea ineficaz, que ya lo habían sido ante Chicago, o sea, ellos vienen con esa falta por suerte, más algo de fortuna, que a San Martín lo acompaña poco y nada, más nada que poco, que en este partido lo vuelve a acompañar, pero más que fortuna fue San. La fortuna fue complementaria, digo, claramente. O sea, ni siquiera con un rendimiento defensivo sólido. Aguantar por aguantar y sin respuesta física. Y no, ni siquiera por esa cuestión elemental de reponer, digo, de cambiar el aire, de poner jugadores frescos, porque además había espacios. Y si San Martín se lo proponía mínimamente, como se lo propuso un par de veces cuando entró Verón y con lo que podía y hace Denini, con la escasa respuesta física que le quedaba a Andrada, San Martín llegó un par de veces, entre comillas, digo, el gol que termina siendo offside, finito, pero offside, y alguna jugada más. Es más, en el final San Martín termina generando 2 tiros de esquina, o sea que contras tuvo, espacio tuvo, porque el rival ya estaba loco, quería buscar como sea el gol, y había un montón de espacio. Si tuviera jugadores frescos, pero bueno, lo vuelve a poner a Molina, qué sé yo. El tema es que además de quién entraron tarde, o sea, increíble. Creo que los cambios llegaron después de los 65 minutos del partido. Vera entra tarde, Verón entra tarde, a Gervasio Núñez lo saca tarde, o sea, fue más milagroso aún. Entonces, el técnico también está perdido. Y el técnico no se hace cargo en cuanto a las decisiones, pero no digo porque no quiera, porque perdió el rumbo, porque no está a la altura, o porque le está faltando a esa autocrítica llevarla a la práctica, ¿no? Y realmente darse cuenta, porque se tuvo que lesionar Quire para que lo ponga Sansotre. Entonces también hay obviamente cierta incompatibilidad entre lo que el técnico dice y lo que hace, ¿no? Más allá de lo poco que pueda hacer, entre comillas, poco o mucho, discutible, qué sé yo. Pero verbalmente es el único que se hace cargo. O sea, ni siquiera verbalmente se hacen cargo de este muerto, mucho menos en los hechos, claro. Imagínense, sigue el ferretero, sigue el Ferrasco. Entonces tenemos los mayores exponentes de la reverenda verga que es San Martín futbolísticamente hablando, dentro y fuera de la cancha. Dentro de la cancha están a la vista y fuera de la cancha también. Pero nadie se hace responsable. Y muchos menos quienes conducen al club, que son los mayores responsables, los que más se tienen que hacer responsables de todo esto. No se hacen responsables ni desde las palabras, ni desde la autocrítica, que cuando lo hubo en su momento evidentemente no fue sincera, porque a los hechos nos remitimos, la prueba está reflejada en los hechos. Uno es lo que hace, no lo que dice, aunque es mucho mejor si podés decirlo y después ser consecuente en los hechos, ¿no? Pero ni una ni otra. Y mucho peor,
cuando decís una cosa y haces otra, ¿no? El famoso clásico, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Bueno, acá no hay nada. Acá nadie se hace responsable de nada, se niega la realidad. Y obviamente parte del submundo marginal de San Martín, del cual forma parte hoy, o al cual lo han llevado a San Martín, lamentablemente, están los milaneseros, a los que siempre les dedico un minutito, están los milaneseros, que están en todos lados, están en la primera línea, segunda línea, tercera línea. Pasa que en la primera línea están las milanesas de nalga, en la segunda, en la segunda línea está la milanesa de molida, ¿no? Los milaneseros están en todos lados. Por supuesto que los mayores milaneseros están en la segunda y tercera línea, cuarta línea, qué sé yo, insignificantes en cuanto al rol que cumplen, pero son nocivos y obviamente son los que hacen el caldo gordo y son los que aceptan, avalan todo, los que omiten todo, los que en definitiva justifican todo y terminan siendo parte de lo que es San Martín. Y entre esos milaneseros, por supuesto, hay quienes tienen una función fundamental, que son los ferrascos, los ferreteros de la vida, que no son nuevos en San Martín, pero que la cosa no cambia y que encima cumplen cargos importantes. Tanto hemos pedido un manager en San Martín para esta bosta, tanto hemos pedido un manager en San Martín para semejante aca. Y bueno, y uno tiene que terminar diciendo, Martín Seri era un señor, cuando muchas veces, equivocados o no, hemos hecho algunas críticas futbolísticas, cuando ni siquiera era formalmente manager, pero sí cumplía la función de determinada manera, ¿no? Los managers están para mejorar el funcionamiento futbolístico en todo sentido de un club, no solo en lo futbolístico, para fortalecer la imagen institucional también de un club, desde lo futbolístico, pero en todo sentido, porque lo institucional y lo futbolístico están directa e indisolublemente ligados. O sea, por lo general, vos terminás siendo en lo futbolístico lo que sos en lo institucional, y viceversa, o sea, es recíproco, ¿no? Bueno, los managers se implementaron como una modalidad bienvenida, bien vista en el fútbol para justamente mejorar lo futbolístico y yo digo también fortalecer la imagen institucional de un club. Bueno, en San Martín no solo que no ocurre, sino que no hacen nada para que ocurra, al contrario, traen un manager para hacer las cosas peor, ¿no? Y como no pueden explicarlo, porque además, ¿cómo hacen con qué argumento, cómo hacen para explicar, con qué argumentos sostienen la continuidad de este sujeto? Y eso es lo que me da a pensar a mí que acá hay otra cosa más allá. Que ojalá sea solo ignorancia, que ojalá sea solo desconocimiento y que ojalá alguien lo haga bajar a tierra desde el nivel de soberbia con el que se manejan. Que ojalá sea solo eso. Si hay algo más o si en definitiva el ascenso o el fútbol no es la prioridad o hay otros intereses que van más allá, bueno, ahí la cosa no tiene solución. O en todo caso tendrán que reverlo si es que les interesa o si es que la cosa no se pone peor o para evitar que la cosa se ponga peor. Pero la verdad no lo sé. Cada vez pienso más esto último. Ojalá no sea así. No me atrevo a ser determinante. Solo con la ilusión o ingenuidad de no ir más lejos esta vez, de no dejarme llevar por la desconfianza, pero qué sé yo, cuando tiene cuatro patas, ladra, mueve la cola y hace wow, y es difícil, ¿no? Pensar que no es un perro, salvo que yo me equivoque y bueno, por ahí no está ladrando y está maullando, por eso por ahora me contengo. Igual no cambia en nada lo que yo piense o lo que yo diga, pero sí cambia en cuanto a los hechos, en lo que tiene que ver con la realidad de San Martín. Por ahora todo sigue igual y cada vez peor, nada ha cambiado, nada ha mejorado. La pregunta es, ¿les importa que mejore? ¿Les importa realmente otra cosa? Bueno, salvo el milagro universal que no sé ni cómo ni de qué manera se sigue esperando por lo horrible que es esta zona, por a veces lo impredecible que es el fútbol, no sé cómo, salvo ese milagro, todo parece indicar que es otro año perdido, con el agravante de que este es particularmente inculiable, es particularmente imposible de aguantar, de soportar. Es insoportable lo de este año. Si un equipo puede ascender de esta manera, definitivamente se acaba la racionalidad en algún punto, más allá de que hay excepciones en el fútbol y que no todo es lógica, como dije recién. Existe la lógica, pero no es todo lógica. Bueno, estaríamos hablando de un suceso ilógico, de un suceso, hasta yo diría, paranormal del fútbol, que un equipo así pueda ascender. Pero todos estamos esperando, lamentablemente, con resignación, pero sin dejar de indignarnos, el final inexorable, con la particularidad de un año donde era mucho más viable ascender, donde con muy poco o con un poco más te alcanzaba, no siendo mucho, y donde si no se cumple el objetivo esperando el milagro, seguramente todos quedaremos mínimamente con la sensación, con la percepción y probablemente
sino también con la certeza, quizás, de que hicieron todo lo posible para no ascender, ya sea o por dilapidar la posibilidad, o por no estar a la altura, o porque no era evidentemente prioritario, porque no hay forma de entender lo que estamos viendo este año en San Martín, en un campeonato particularmente mediocre, donde San Martín no solo que es parte de esa mediocridad, sino que se esmera por ser tan o más mediocre que el resto, particularmente en esta zona, y donde los niveles de tolerancia resultan ya a esta altura inadmisibles, no solo para el intolerante Mauro Guglielmi. A esta altura, para cualquiera, hasta para los más condescendientes, salvo para los milaneseros y para los cumpas. Esto es Pasión por el Santo.